todas estas políticas que se han estado emitiendo de manera permanente en nuestro país y pues haciendo relación en diferentes países. Hablemos de Latinoamérica, pues no sabemos que a nivel mundial se emiten políticas de prevención, pero hablemos más de Latinoamérica, que estamos más cercanos, nos sentimos más identificados con estos países. Es importante tener en cuenta esto. Mire, este es un reporte del diario Primicias del 23 de agosto del 2023, reciente, en el cual nos dice que los accidentes de tránsito son cada vez más violentos. Ojo, no dice que se está incrementando el índice de accidentes de tránsito, dice que son más violentos. Es decir, tenemos mayor personas fallecidas, mayor cantidad de lesiones, porque son más severos, más drásticos. Vamos a identificar, a tratar de detallar todo esto de aquí, porque si vamos a analizar las respuestas tras los accidentes por parte del Estado, la respuesta ante los siniestros de tránsito por parte del Estado, tenemos que identificar y tener plenamente conocimiento de cuál es el problema al que nos vamos a enfrentar. Entonces, por eso voy a hacer referencia a este tipo de detalles para posterior entrar en cómo vamos a responder o cómo debemos responder como Estado ante este problema. Hablamos de que, bueno, haciendo la referencia de que en el primer semestre pues hemos tenido un alta en las víctimas mortales. Si bien es cierto, no se ha incrementado la cantidad de siniestros, pero el índice de víctimas sí se está incrementando. Eso es lo preocupante y ese es el problema que vamos a tratar. A eso es que vamos a responder. Como Estado tenemos que garantizar la seguridad y la integridad de las personas. Vamos a analizar qué es lo que dice nuestra Constitución de la República, qué es lo que dice nuestra Carta Magna en cuanto a la responsabilidad que tenemos. Artículo 393, entre tantos artículos, pues no, entre tantos artículos, el artículo 393 de nuestra Carta Magna, nuestra norma suprema, nos establece que el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz, prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. Es decir, esto está dentro de los deberes del Estado, ¿sí? Es obligación del Estado ecuatoriano, porque así lo establece nuestra Carta Magna, nuestra norma suprema, y aquí viene pues ese compromiso de las políticas internacionales en cuanto al plan del segundo decenio del Plan Mundial de Seguridad Vial. Es obligación del Estado garantizar la seguridad de las personas. Vamos a hacer al finalizar de esta intervención una breve comparación con países europeos que tienen cifras exitosas en materia de tránsito y seguridad vial, exitosas porque no hay el índice de siniestros o de consecuencias que tenemos en nuestro país. Lo magnífico sería tener totalmente cero. Y vamos a ver cuáles son los países que están muy cerca a llegar a estas cifras. Pues no. Muy bien, entonces tenemos identificado que es más allá de una política bonita, interesante, llamativa de prevenir siniestros de tránsito, es obligación del Estado responder de manera oportuna, eficaz, eficiente ante los siniestros de tránsito para garantizar la seguridad de las personas. Es obligación del Estado. Ojo, también establece que se tiene que prevenir la comisión de infracciones y delitos. Es decir, no nos podemos apartar de lo que es la infracción penal que lo establece nuestro Código Orgánico Integral Penal, muy similar a lo que establecen los códigos orgánicos o los códigos penales de diferentes países, en el cual pues se habla de que la infracción como tal es un acto típico, antijurídico y culpable. Es decir, la responsabilidad que tiene el Estado no exime tampoco de responsabilidad al ciudadano común, al conductor, ¿sí? No quiere decir que, no, es que es culpa del Estado, es que se me ponchó el neumático y es culpa del Estado. Tampoco vamos a llegar a eso. Pero el Estado tiene la obligación de implementar políticas y encargará a los órganos especializados, como bien lo establece el artículo 393, como ya lo manifesté, entre tantos artículos que habla de los deberes del Estado. Como ya lo había manifestado, como parte de las obligaciones del Estado, tiene pues esta obligatoriedad para con la ciudadanía de responder los accidentes ante los siniestros de tránsito de manera oportuna,
Ya lo indiqué, pues tenemos que identificar cuál es el problema. Tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. No consiste solamente en emitir políticas de seguridad vial. Tenemos ley de tránsito que se ha ido reformando a lo largo del tiempo, desde los orígenes del tránsito y del transporte en el Ecuador. Y esta ley se va modificando acorde a las exigencias que tienen los estados, o básicamente el Ecuador, ¿sí? En cuanto a lo que es seguridad vial. Y va modificándose acorde a la problemática y cómo identificamos ese problema. Dentro de los principios que se establece para emitir una norma, se habla del principio de proporcionalidad, es decir, de que si existe una pena o una sanción, esta tiene que guardar estrecha relación con la proporción de los efectos de esa infracción, ¿sí? Entonces, si vamos a emitir una normativa, vamos a emitir políticas, estas tienen que estar enfocadas a minimizar esos riesgos o esas consecuencias que nos deja esa acción, esa omisión, ¿sí? Pero para esto es importantísimo el manejo de estadísticas, de información. Y también vamos a analizar aquí ciertas, podríamos llamar falencias, observaciones que tenemos al manejar estadísticas, ¿sí? Relacionando la parte conceptual con la parte práctica, que muchos de los que estamos en esta sala, pues conocemos lo que pasa en la calle, en el terreno, en la realidad, en cuanto a lo que son los siniestros de tránsito, pues no. Esta diapositiva hace referencia a aquello, habla del Observatorio de Seguridad Vial, que permite a la autoridad competente identificar los parámetros adversos de los siniestros de tránsito, horarios, ubicación geográfica, grupos etarios, tipo de vehículos. La Organización Mundial de la Salud, estimados amigos, tiene identificado hasta qué color de vehículo es el que más se presenta en los siniestros de tránsito a nivel mundial. Sí, los colores de los vehículos también influyen. Entonces, si analizamos de manera meticulosa, vamos a identificar cuál es el problema y vamos a saber cómo responder ante ese problema y cumplir con el quinto pilar que establece el segundo diseño, que es la respuesta tras los siniestros. La responsabilidad que, como ya lo vimos en nuestra Carta Magna, tiene el Ecuador para con sus ciudadanos. ¿Sí? Esta información está por demás mencionarlo. El tratamiento de esta información debe ser tratado por estadistas profesionales. Voy a hacer referencia a algo que le sucede a la Policía Nacional. Nosotros hemos visto en el área de criminalística, en las series, en CSI, vemos cómo tenemos, va un perito, un criminalista, a una escena, a un lugar de los hechos, a levantar rastros dactilares, ingresa esos rastros en una computadora y automáticamente le sale el rostro de la persona, la vida y todo. Eso no pasa en el Ecuador. Tenemos peritos muy buenos, muy capacitados, altamente capacitados por su propia cuenta. Vale recalcar. Muy buenos expertos en lo que realizan, pero lamentablemente el manejo en el Ecuador está muy segregado, muy clasificado y eso también nos deja grandes problemas al momento de investigar un siniestro, un delito común, un delito penal, y pues por ende también a los operadores de justicia les deja ciertos vacíos. Recordemos algo de lo que pasa con las cámaras de, de identificación facial, por ejemplo. Existe el sistema AFIS, el IBIS, del registro balístico, bueno, AFIS más F, si no recuerdo, si no me equivoco, pues son bases de datos a nivel internacional que no los tiene el Estado como tal o que no los han sabido manejar de manera adecuada. E irónicamente, la Policía Nacional tiene que ir al registro civil a solicitar con un sinnúmero de procedimientos y protocolos y que complica la investigación a diferencia que tengan fácil acceso. Entonces, es importante que esta información, las entidades públicas, obviamente, con la cautela, con el debido profesionalismo, pues tengan acceso a esta información con las responsabilidades administrativas, penales y civiles a la que tuviera que, tuviera que responder el servidor que haga mal uso de esta información. No hablo de una información particular, sino de las estadísticas que se manejan como tal, pues no. Pero para eso tenemos que mejorar muchísimo lo que es la administración pública dentro de los diferentes parámetros que se debe tener en cuenta, pues a continuación la siguiente diapositiva, podemos ver en la siguiente diapositiva una clasificación, pues no algo breve, algo breve. Estos son
estadísticas que tiene el INEC, ¿sí? En el cual pues habla de las víctimas totales, identifica qué tipo de vehículos son los que están involucrados. En la que está en el centro habla de cuándo son hombres, cuándo son mujeres. Aquí hay una cifra importante en el medio, sí, justamente en el centro, en el cual habla quiénes son las personas, que generalmente son varones, de 18 a 29 años, que son los que más se ven involucrados en los siniestros de tránsito. Y esto se debe a que en el área de psicología forense se tiene identificado que los varones hasta cierta edad, en general hasta los 35 años en promedio, recién ahí se está alcanzando cierta madurez, porque ya esa adrenalina, ese sentido, esa responsabilidad ya va tomando forma recién a los 35 años en promedio, pues, ¿no? Hay otras que dicen a los 30, a los 40, pero bueno, son varios estudios. Pero mire, aquí se ve reflejado como de 18 a 29 años es donde existe esa temeridad o conducción temeraria por parte de varones, y esto es lo que se ve reflejado en los siniestros de tránsito, ¿sí? Mientras que en mujeres tenemos un menor índice, y pues en personas adultas o miren más de los 35 años disminuye el índice de siniestros o de participación. Número de fallecidos, pues vemos también cómo se ha ido incrementando, tiene su variación, por lo que ya hicimos referencia, pues, ¿no? Que es el tema de los accidentes o de los siniestros más violentos. Entonces, este tipo de información, que es algo muy referencial, muy resumido, que es lo que se está plasmando aquí, y pues han servido de mucho para la implementación de políticas públicas en cuanto a lo que es seguridad vial. Sin embargo, es fundamental que el Estado como tal tenga su propia fuente de información, su propio análisis estadístico. Tenemos el INE, que es lo que estoy plasmando en esto, pero hay mucha más información que se debe añadir a esto, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Cuando hice referencia de que aquí hay personal operativo, directivo, técnico operativo que está en la calle palpando la realidad de lo que sucede con los siniestros de tránsito, pues voy a hacer referencia a algo. Ojo, y la finalidad es de mejorar, porque de aquí hay mucha gente que está involucrada en lo que es administración pública, mucha gente que conoce, que tiene capacidad de toma de decisiones en la administración pública, y es importantísimo que se analice desde el punto de vista profesional este tipo de expresiones que vamos a manifestar aquí, pues, ¿no? Hay algo importante que, sin pretender señalar o alguna otra situación, pues es importante manifestar y tener claro que hay muchos siniestros de tránsito en los cuales no se elabora un parte policial. Esta fuente, esta información se elabora basado en los partes policiales, en las sentencias que han emitido las autoridades judiciales, en las investigaciones que hace la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, la OIAD, el CIAT, el Consejo de la Judicatura, por lo concerniente, pues, y todo lo que ha quedado plasmado en documentos. Pero a esto vale añadir la cantidad de llamadas de alerta que recibe el ECO 911. Y aquí nos deja una cifra mucho más cercana a la realidad. ¿Por qué? ¿Qué sucede en la práctica? Me atrevo a dar una cifra que está identificada, ¿sí? En el cual, pues, de cada 10 siniestros de tránsito, solamente 2 se elabora un parte policial de accidente de tránsito. ¿Y a qué se debe esto? De que muchas veces solo es un retrovisor, son daños materiales sumamente mínimos, ¿sí? Son daños que muchas personas optan simplemente por decir, bueno, yo reparo mis daños y me retiro del lugar, y otras personas, y a la final pues puede ser entendible porque imagínense, nuestra legislación nos deja ciertas disposiciones, en el cual por un siniestro de tránsito que supera tantos salarios básicos, el vehículo es retenido, muchas veces un retrovisor, una guía, y por esa guía, pues retener el vehículo, bueno, prefiero tener mi vehículo en circulación hasta fin de mes que lo arreglo y supero el desperfecto, pues, ¿no? Entonces,
ante esta legislación, este sistema burocrático al que nos enfrentamos, pues muchas personas prefieren retirar su vehículo y abandonar el lugar y no tener ningún tipo de inconvenientes legales, por el temor también a que se enfrentarían, que muchas veces en la parte legal gastarían mucho más que reparar simplemente el retrovisor o la guía o el daño que tuvieron, ¿no? Muy bien, entonces esa información es importante porque también nos permite identificar los puntos negros, los puntos de peligro, las consecuencias que deja y que en su momento, si bien es cierto, hubo un accidente, un siniestro en el cual se vio afectado un retrovisor o un daño mínimo, pues en ese momento este siniestro nos puede dejar una persona con lesiones más severas o lesiones fatales, pero nos permite identificar esos focos, esos puntos negros, esos puntos críticos a los que tenemos que tratar para prevenir siniestro en lo posterior. Aquí tenemos la respuesta tras los accidentes. ¿A quiénes involucra? ¿Sí? ¿A quiénes involucra la respuesta tras los accidentes, tras los siniestros de tránsito? Involucra tres áreas fundamentales, los que se ven directamente involucrados con las víctimas, los agentes de control operativo, ya sean estos policías, miembros de la Policía Nacional, agentes de tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador, agentes civiles de tránsito, que son los que están en la parte operativa, prácticamente son los primeros en llegar a un siniestro de tránsito y son los que van a tener que implementar o que aplicar las medidas oportunas para garantizar la vida de estas personas. Recordemos que en el área o en materia criminalística es importante preservar el lugar de los hechos, ¿sí? Es importantísimo preservar el lugar de los hechos. Entonces, ¿qué sucede? Hay una persona, tiene que fijarse cuál fue la posición final del vehículo de la persona, pero eso no quiere decir de que no, hay que preservar el lugar de los hechos, no movamos a la víctima, no, eso es imperdonable. Eso es imperdonable. Lo primordial es garantizar la seguridad de las personas. Viene el personal de rescate, por eso en nuestro país se implementó la unidad de rescate y emergencias médicas de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que al ser agentes de tránsito conocen la metodología para salvar a una persona sin que se altere mayormente el lugar de los hechos, ¿sí? Y es importante porque recordemos que cuando existe una manipulación o una alteración o una contaminación de la escena de un siniestro de tránsito, de un delito, sea cual sea, pues esto afecta la investigación y por ende pues disminuye el valor probatorio de los indicios que se vayan a recolectar en esta escena. En tal virtud pues es importantísimo, es fundamental que los policías, agentes de tránsito, agentes civiles de tránsito estén plenamente empapados de los conocimientos y de los protocolos a seguir para garantizar la vida de las personas que han sido víctimas de los siniestros de tránsito. Indiscutiblemente, profesionales de la salud, médicos, psicólogos, ¿sí? Psicólogos, que también existe primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Recordemos esto, primeros auxilios psicológicos que en nuestro país muy poco se habla o casi nada, pero también vamos a hacer algo referente a aquello en el cual pues muchas veces se necesita solamente la, el criterio del que ya mencioné, el agente de control, tener un poquito de empatía, involucrarse en el dolor humano, en el dolor de la persona que ha sido víctima y también vincularse a ese dolor para exponer cuáles son las medidas a tomar, cuáles son las medidas a seguir, cuál es el procedimiento a continuación e incluso cómo dar una noticia cuando le dice, sí, su hermano, su hijo pereció en el siniestro de tránsito. Entonces, es importante, e incluso, antes de continuar, incluso el mismo servidor policial, el mismo agente de tránsito, el mismo perito, debe tener una asistencia o un control psicológico permanente, de tal manera que estos eventos, estas escenas, estos escenarios que él está viendo de manera permanente no le afecte a su vida rutinaria. ¿Sí? Es un servidor público que también tiene derechos, tiene obligaciones y entre sus derechos también es garantizar su seguridad emocional y su estabilidad emocional. Muy bien. El tercer engranaje o la tercera parte involucrada pues son los administradores de justicia, jueces, fiscales, peritos, los investigadores,
que también nos van a proporcionar una información certera de cómo se suscitó el siniestro, y en la acumulación de esta información pues tenemos la base de datos o la información que deberá ser remitida previo solicitud al Observatorio de Seguridad Ciudadana para tomar las medidas posteriores. Adicional a esto, existe en el país el Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito. Y recordemos, antes se llamaba el SOAT, que era el Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito. Pero, ¿por qué se cambió el nombre? ¿Sí? ¿Por qué se cambió el nombre? Porque anteriormente, al mencionarse como SOAT, pues habían personas que decían, no, pues yo pago un seguro. Y si hay un siniestro de tránsito, sí, con el seguro te pago o cubres tus daños, pero ese valor lo tenía que pagar el Estado por una tasa que pagaban las personas cuando iban a matricular un vehículo o que iban a hacer la revisión técnica vehicular de un vehículo. Se cambió porque es un servicio público para el pago por accidentes de tránsito, como se lo establece en su abreviatura. ¿Y en qué consiste? En que si una persona es víctima de un siniestro de tránsito, el Estado, obviamente con los recursos que cobró en los valores de matriculación que ya están incluidos, pues tiene ciertos rubros para cubrir por fallecimiento, por lesiones, por mutilación de miembros, etcétera, para la reparación de la persona, sí, para la reparación integral de la persona como tal, de las lesiones de la persona. No incluye la, las los daños materiales. Pues no, este servicio público es netamente para garantizar la seguridad o la salud de las personas que han sido víctimas de un siniestro de tránsito. Y aquí vamos a analizar un tema bastante polémico a continuación. Por favor, la siguiente diapositiva. En la actualidad, sí, en la actualidad tenemos el Ministerio Rector para la gestión del tránsito, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sí, y el tránsito a nivel nacional nos está dejando pues bastante problemas en cuanto a lo que es la gestión, la asignación de recursos, en cuanto a lo que es la preparación del personal, los patrulleros, en cuanto a lo que es rescate por siniestros de tránsito, se requieren un sinnúmero de equipamientos tecnológicos de punta que nos sirve pues para salvar a una persona, los equipos de extirpación, que son sumamente costosos, la maquinaria, bueno, un sinnúmero de implementos que son necesarios para que estén distribuidos a lo largo y ancho del país y poder responder de manera oportuna. Recordemos los primeros auxilios y los primeros auxilios psicológicos, pues también que se debe tener. En tal caso, pues tenemos un ministerio rector, tenemos en el control operativo la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador en las redes estatales y los cuerpos de agentes civiles de tránsito en los municipios. Pero yo hago aquí un comentario y quiero acotar algo. Actualmente, quien regula o quien dirige o el responsable de los siniestros de tránsito es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Me atrevo a mencionar que el ministro de Transporte y Obras Públicas, en el marco de sus funciones, está preocupado radicalmente en mejorar carreteras, puertos, aeropuertos, en repotenciar hospitales, en construir escuelas, ¿sí? Que son las necesidades propias del Estado, del gobierno central. Si al ministro de Obras Públicas le decimos, señor ministro, se están incrementando los siniestros de tránsito, él está preocupado en mejorar las obras públicas, ¿sí? Porque esa es su función esencial. De hecho, el nombre lo menciona, ministro de Obras Públicas. El tránsito comprende la seguridad integral de las personas. Dejo a criterio, pues, la exposición de cada uno de ustedes, pues, pero la seguridad integral involucra los siniestros de tránsito. Por lo tanto, lo idóneo, a mi parecer, es de que este sea manejado por el gobierno de seguridad, ¿sí? El Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior, el que sea el responsable de la seguridad integral de las personas, tiene que manejar lo que es el control operativo de tránsito. Pero, pero, dentro de lo que es la seguridad integral, ¿sí? Abarca
puertos, aeropuertos, seguridad ciudadana y orden público, seguridad vial. Son varios ejes muy cruciales a los que se debe prestar mucha atención. Entonces, en algún momento alguien dijo, bueno, hay que anexar la CTE al ministerio o a la policía. No, tiene que existir esa autonomía operativa, administrativa, pero depender del ministerio que le preste la atención oportuna, que diga se va a facilitar los recursos, se van a otorgar los implementos, porque eh, en el país si descuidamos el tránsito, la delincuencia nos está azotando y es a nivel mundial que nos hemos hecho conocer por los últimos índices delictivos. Los compañeros de la Policía Nacional pues se enfrentan a diario y no saben pues realmente si salen o llegan a sus hogares por los eventos violentos, lamentables, bochornosos y repudiables a los que se tienen que enfrentar, porque lamentablemente por X situación se incrementó la delincuencia de una manera abismal, se despuntó en 2 años la violencia en nuestro país. Pero el control de tránsito también nos está dando estos índices, nos está dando que los accidentes de tránsito en el país son más violentos cada vez. Y pues también se suma la adrenalina. Si hacemos un análisis sociológico de nuestra sociedad, también se involucra y se anexa la violencia que hay en el país con estos índices de agresividad, con estas posturas violentas que tienen los ciudadanos al enfrentarse cuando están conduciendo un vehículo y se incrementan esos niveles de alerta y esas emociones temerarias que tenemos al momento de conducción. Entonces, la seguridad vial debe tener un control muy particular, muy autónomo, ¿sí? Pero siempre trabajando de la mano de manera articulada, sin duplicidad de funciones con otras instituciones. Aquí tenemos 3 entidades a nivel nacional, sin hacer referencia de que los cuerpos de agentes civiles de tránsito son cuerpos que bordean los 10 años de vida institucional, ¿sí? En los diferentes municipios, pero que al ser pequeños, ¿sí? Al ser pequeños son débiles y no pueden ejercer un control 100% de tránsito porque sus sanciones se ven limitadas no por el propio agente de tránsito, porque el agente de tránsito puede tener pleno y vasto conocimiento de cuáles son sus funciones, sus facultades y sus responsabilidades. Sin embargo, las particularidades de que esté en un control pequeño en Durán, quienes son de aquí en Ecuador, conocen la problemática de Durán, meter preso a un conductor, ingerir licor, sabemos todo lo que esto acarrea, y en otros cantones pequeños que tienen situaciones delictivas muy similares. En tal caso, pues el accionar de los compañeros agentes civiles de tránsito de alguna manera se ve atado, se ve limitado. Entonces, al ser instituciones minúsculas o pequeñas, se debilitan, mientras que el tránsito nos está azotando al país con las consecuencias que ya hemos visto en las diapositivas anteriores. En tal caso, pues tiene que haber una intención, un control eh, más certero para la administración del tránsito y estas particularidades que ya hemos hecho referencia. En cuanto a lo que es el control operativo, pues tenemos esa observación y las unidades de rescate que también tienen que ser administradas para responder ante las víctimas de los siniestros de tránsito, que en este caso, pues, el Ministerio de Salud Pública tiene sus ambulancias, tiene su equipamiento, tiene sus paramédicos, sus doctores. Por otra parte, la unidad de rescate y emergencias médicas y los cuerpos de bomberos de los municipios, de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. En su momento, pues había una duplicidad de funciones y esta es una medida positiva que se adoptó de que, pues, de parte del Ministerio de Salud Pública, que obviamente es el encargado, el rector de la salud de los ciudadanos en el Ecuador, pues ellos van a administrar. Entonces, hubo este convenio con la Unidad de Rescate y Emergencias Médicas de la CTE y pues por ende tiene que existir. Desconozco aquello, pero existen las limitaciones con el cuerpo de bomberos de los diferentes municipios, que el ministerio dice, perfecto, la unidad del cuerpo de bomberos controla o responde en este sector y la del Ministerio de Salud Pública responde en este sector, para que no estén las dos ambulancias en una misma área. Esto se lo hace analizando el índice de siniestros detectados, no solamente en tránsito, sino de diferentes eventos que se pueden suscitar,
del índice poblacional, el índice vehicular. Analizando todos estos parámetros, pues se distribuyen las unidades de rescate de cualquiera de estas instituciones. Hay instituciones privadas que también tienen su equipo de rescate, pero básicamente tenemos esta como parte del Estado. Pues, ¿no? El Ministerio de Salud Pública, la unidad de rescate y emergencia de la CTE, también se suma muchas veces el GIR con su unidad de intervención y rescate de la Policía Nacional, tienen el conocimiento al respecto, pues, pero se lo hace siempre dirigido por el Ministerio Rector de la Salud de los ecuatorianos, que es el Ministerio de Salud Pública, sí, de tal manera que no exista duplicidad de funciones y exista una optimización de recursos ante la respuesta de estos siniestros de tránsito. Problemas y los desafíos que tiene nuestro país en cuanto a lo que es la respuesta tras los siniestros de tránsito, como bien lo manifesté, es importante conocer cuál es la problemática que tenemos, ¿sí? Cuál es la problemática, y eso lo hacemos a través del Observatorio de Seguridad Vial, en el cual analizamos el grupo etario que se ve más involucrado, el tipo de vehículos, el horario, ¿sí? Las vías en donde más se suscitan los siniestros de tránsito. Tenemos que identificar, pues, bueno, muchos parámetros, ¿sí? Muchos parámetros. ¿Cuáles son las causas basales de los siniestros de tránsito? ¿Sí? Y basado en aquello, vamos a gestionar y administrar el tránsito en el país. Es algo que hay que optimizar con las particularidades que ya mencioné, pues, ¿no? En cuanto a lo que es, partiendo del Ministerio Rector de Tránsito. Duplicidad de funciones en entidades públicas. Tenemos tres instituciones básicas que realizan y hasta cierto punto eh, existe algo aquí, pues no, existe una competencia entre instituciones en que la una quiere mejorar, en que la otra, pero al fin de cuentas, si nos damos cuenta, si analizamos, pues todo es recurso del Estado. Y el beneficiado en esto, pues es el ciudadano común. Entonces, lo mejor y lo idóneo es distribuir de manera oportuna los recursos. Hay tanto personal que conoce a la perfección cuál es la gestión del tránsito, cuál es la respuesta, cuáles son los mecanismos a seguir, y es importante explotar ese potencial, ese talento humano que tenemos en el país, sumado a la administración oportuna de los recursos. Básicamente, pues, la prevención de los siniestros en nuestro país lamentablemente es deficiente por una cultura vial que no es muy adecuada. De manera permanente se ha estado trabajando en la formación e incluso en involucrar la educación vial a los jóvenes, a los adolescentes, que crezcan con un conocimiento de seguridad vial, con una responsabilidad ciudadana ante lo que es la seguridad vial. En nuestro país podríamos decir que es deficiente porque irónicamente, y es muy lamentable, ¿sí? ¿Qué sucede? Entra una determinada institución y el ministro es de otra línea política del gobierno central y le dice, no, no queremos política. No, no estamos hablando de política, estamos hablando de gestión de tránsito. No, que vengan los municipios porque son de la línea política del alcalde. Entonces, a veces nos llenamos de burocracias por el mismo desconocimiento de ciertas autoridades, y esto pues afecta a la prevención de los siniestros y a la educación vial de los ciudadanos. Tenemos, basado en las estadísticas que tiene el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, un crecimiento de la privación de la salud, y esto es preocupante. Es preocupante. ¿Por qué? Porque cuando privatizamos la salud, ¿qué sucede con las mujeres embarazadas? La Organización Mundial de la Salud obliga, o bueno, no obliga, pero trata de que la mayoría de los partos sean normales, sean naturales, porque esa es la naturaleza y esa es la capacidad que tienen las mujeres en el mundo, las mujercitas al momento de dar a luz. Admirable que traen una vida. Sin embargo, la privatización, vaya a las clínicas en nuestro país, generalmente lo que le piden es cesárea, la mayoría son cesáreas, porque esto conlleva más gastos. Y cuando hablamos de privatización de la salud, pues involucra a las clínicas y se va tergiversando el interés de salvar la vida sobre el interés económico. Hospitales públicos deficientes, pues ante aquello lo que se ha hecho son los famosos prestadores de servicios,
tanto para el MSP como para el IES, porque nuestros hospitales públicos no cuentan con los recursos, con los medicamentos, con los implementos oportunos para salvar y garantizar la vida de las personas. Escasa atención en primeros auxilios psicológicos, que ya lo mencioné, no existe este tipo de primeros auxilios en el país, será muy escaso, o el tratamiento psicológico para las personas que son víctimas de un siniestro de tránsito, que no solamente es la persona que pereció, es el entorno familiar que se ve afectado. ¿Sí? O también, antes de continuar, ¿qué sucede cuando hay una mutilación de un miembro, de un brazo, de una extremidad, en el que también esto afecta psicológicamente? No hay esa atención en primeros auxilios psicológicos y la respuesta y el tratamiento posterior al accidente. Este sistema que mencioné, el Servicio Público para el Pago de Accidentes de Tránsito, muy pocos se lo conocen en el país. Muchas personas desconocen y muchas personas, pues por el mismo desconocimiento, no han podido acceder a estos beneficios que es un servicio público que otorga el Estado. Sumemos la interpretación subjetiva de las leyes de tránsito, que hay que mejorar tanto lo que es la aplicación de la norma como la misma norma. Los mismos cuerpos legales que, como lo indiqué al inicio, tiene que haber proporcionalidad en los efectos de este acto con la sanción que aplique la norma como tal. Tiene que existir esa estrecha relación entre las dos. Rehabilitación de infractores en materia de tránsito, pues muy poco hay, no hay esa conciencia de que, bueno, estoy ingerido de licor, estuve aprendido, estuve detenido dentro de la cárcel, pues, o dentro del centro de rehabilitación social, vi este tipo de situaciones, vi que hay estas consecuencias con la ingesta de alcohol, vi que el conductor que conduce un vehículo, pues, tiene bajo su responsabilidad vidas, no solamente de quienes van en el vehículo, sino de quienes están en los exteriores, y pues hacer conciencia de aquello. Eso rehabilita al infractor de la ley, sumado a la misma sanción, que en nuestro país tenemos un catálogo de medidas sustitutivas y un sinnúmero de herramientas por las cuales, pues, lamentablemente no se aplican ciertas sanciones. Bueno, este es un mensaje, me gustaría poder proyectar algo que está ahí, pero bueno, en virtud del tiempo voy a resumirlo. Ahí tenemos algo relacionado a lo que son los primeros auxilios psicológicos, tenemos algo de que los policías, los agentes de tránsito, cuando están en el control operativo ante un siniestro, pues tiene que existir esa iniciativa, esa empatía. Mire, dos niños, son fotos reales, ojo, son fotos reales de siniestros de tránsito en donde perecieron los padres de estos dos niños. En Estados Unidos, el otro, en Canadá creo que es el que está con las gafas, el otro sucedió en el Ecuador, en la ciudad de Quito, donde hay personas fallecidas y el policía le está mostrando pues un video de los Paw Patrol de estos muñequitos, porque era lo que veía el hijo, les muestra al niño para entretenerlo, mientras que la gente de tránsito está colaborando al policía para que lo entretenga, porque son escenas muy delicadas, muy comprometedoras, muy adversas que afectan a la psicología del menor, pero estos dos servidores con los agentes de tránsito pues tienen esa empatía con el niño y miren ese actuar, esa respuesta que pues no requiere quizás, digo entre comillas, no requiere de mayor formación para conocer el primer auxilio psicológico, sino que requiere de manera fundamental empatía, empatía con el dolor ajeno. Y pues versus aquello, tenemos también una fotografía de una de las carreteras más peligrosas del mundo, sí, que esto es la carretera del Atlántico en Noruega. Pese a que Noruega tiene una de las carreteras más peligrosas del mundo, es el país con estadísticas más bajas en siniestros de tránsito. Y eso por las políticas públicas de Estado, las políticas públicas, lo siento, para minimizar el índice. Pues, y todas están enfocadas a disminuir los índices, la velocidad y excluir la circulación de vehículos dentro de áreas pobladas, mejorando algo que lo establece el primer pilar de la gestión de tránsito, que es el transporte multimodal del segundo decenio del Plan Mundial de Seguridad Vial, promover el transporte multimodal, que es la bicicleta, vehículos eléctricos, y de esta manera pues vamos trabajando en lo que es minimizar el impacto ambiental que nos dejan los vehículos, la contaminación ambiental, optimizamos el, el tránsito dentro de las grandes urbes y pues también garantizamos la vida y la seguridad de las personas.